¿Qué tal, amigos? Quiero compartir con ustedes un tema muy importante y tiene que ver con lo que significa el servicio del cristiano. Quiero partir con el texto que tenemos y conocemos también seguramente, aquel en el que Jesús le dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Nos imaginamos que Jesús dijo esto en un tiempo y en un momento en que él contempló la gran necesidad de poder apacentar a las ovejas que no tenían pastor? Él vio a la gente que lo buscaba en esa condición, ovejas que no tienen pastor. Una oveja que no tiene pastor es una oveja abandonada, es una oveja descuidada. Y las ovejas en ese estado no sobreviven, mueren. Mueren de hambre, mueren de frío o son víctimas de sus enemigos. El pueblo cristiano necesita de obreros, dice Jesús. Hombres y mujeres que cuiden el rebaño del Señor. Esos hombres y mujeres vienen a ser los servidores de las iglesias. Esos son los obreros, en distintos cargos y funciones. Pueden ser líderes, digamos, de un ministerio juvenil o infantil o de adultos. Pueden ser maestros de niños, pueden ser maestros de adultos, pueden ser líderes de grupos familiares, células, reuniones de oración, pueden ser ayudantes del ministro, pueden ser pastores, pueden ser evangelistas, toda clase de servidor que la iglesia necesita. Hombres y mujeres que Dios ha llamado y que son necesarios para el trabajo en la iglesia. Bien, el tema es que la mies es mucha, es decir, el campo de trabajo es grande. Imaginemos una ciudad como Lima, de millones y millones de personas. ¿Cuántas ovejas tiene el Señor? La cantidad de obreros o de servidores de Dios es poca. En una iglesia de 100 personas, mínimo 10, el 10% tendrían que ser servidores para darle algo de atención a esa iglesia. No basta solo con el ministro, porque para el ministro es una tarea muy grande atender desde los pequeños hasta los adultos, los jóvenes como los matrimonios y las predicaciones y la enseñanza. Necesitamos de obreros. Entonces, dado que el Señor Jesús enfocó que hay una gran necesidad de obreros, Él mismo recomienda que debemos de orar al Señor de la mies, a nuestro Dios, para que Él envíe obreros a su mies. Y cuando Dios va a enviar obreros a su mies, lo que hace es llama a las personas. Y los creyentes tenemos que estar atentos al llamado de Dios. Yo soy creyente, yo tengo que entender que tengo un llamado de Dios. Todo creyente tiene un llamado de Dios para servirle. Porque si yo conozco a Jesús y amo a Jesús, tengo que servir a Jesús de una u otra manera, en alguna función, visible o no visible. En los cultos, como en mi casa, todos somos servidores de Dios. Pero hay algunos servidores que van a realizar funciones más específicas y son quizás los que menos tenemos en las iglesias. Para un ministro, contar con ayudantes es una tarea bien complicada. Algunos ministros no logran formar suficiente cantidad de servidores. Y el Señor Jesús dijo que deberíamos de procurar, en oración y en búsqueda, el poder hallar obreros, lo cual significa que los que escuchamos el llamado del Señor tenemos que responder. Bien, yo lo animo a usted a tener que involucrarse en el trabajo cristiano, para lo cual primero tiene que prepararse, es decir, ser adoctrinado, tener experiencia o ejercicio en el servicio y después ser convocado por su ministro para poder servir. Y cada vez que lo convoquen o lo animen a servir, sirva al Señor. ¿Por qué? Porque esa es una noble tarea que Dios nos ha delegado a nosotros. No se la delegó a otros ni a los ángeles, sino a nosotros. Servir por amor a nuestros hermanos y a toda persona que el Señor ponga en nuestro camino. Pero la exigencia del obrero la explica el apóstol Pablo en su segunda de Timoteo, porque hay una exigencia. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, todo obrero cristiano
debe de ser una persona aprobada, aprobada por Dios, aprobada en todo ámbito de relación humana, con requisitos. Debe de ser una persona de buen testimonio, debe ser una persona con conocimiento de la doctrina, porque eso hace de un servidor, lo hace un buen servidor, que tiene suficiencia para enseñar, suficiencia para entender, suficiencia para discernir situaciones y suficiencia en la oración, porque es necesaria la oración, es necesario que el obrero tenga una vida espiritual desarrollada para que él pueda ayudar a otros que quizás tengan pobreza espiritual. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no tengo riqueza espiritual, ¿qué le puedo dar a otra persona que necesita? Por eso todo obrero es un dador de lo espiritual. Su conocimiento de la Biblia, su conocimiento de la doctrina, su experiencia en la vida, su llamado de Dios, su vocación al servicio, lo hacen ser ayudantes excelentes en la obra de Cristo. Nuestras iglesias necesitan de obreros, porque la mies es mucha y estos son pocos. Así que si usted ha sentido el llamado del Señor, si a usted le preocupan las cosas de la iglesia, involúcrese, busque la manera, hable con su pastor, vaya a los cursos, procure hacer las cosas correctas y Dios lo va a poner en un lugar. Y en ese lugar sirva a Dios y fructifique. Finalmente la gloria de Dios será siempre engrandecida con esto. Bien, eso es todo lo que quería compartir con ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube y también visitar nuestro fanpage e Instagram. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.